Doctor Jiménez, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor Adolfo. Es un placer estar acá acompañándolo en esta charla sobre humanismo en cardiología. Este pequeño coloquio que tendremos un par de internistas cardiólogos para clausurar el maravilloso Congreso Internacional de Cardiología organizado por nuestra Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo del Valle del Cauca, en donde se han ventilado absolutamente todos los temas relevantes de la cardiología más actualizada. Quiero felicitar a sus organizadores por ese maravilloso repaso que nos han hecho de tanta patología y de tantos conceptos novedosos que nos llenan de orgullo porque esta es una sociedad dinámica, es una sociedad pensante. Yo quisiera, doctor Jiménez, antes de entrar en materia en nuestro coloquio, leer un par de pequeños textos que contextualicen lo que vamos a hablar. El nombre que le habían puesto a nuestra charla no corresponde exactamente a lo que yo creo que debiera hacerse, es el humanismo médico en la práctica actual de la cardiología. Creo que la disponibilidad y utilización cada vez mayor de la más sofisticada tecnología en diagnóstico por imágenes e intervencionismo terapéutico le ha conferido a nuestras instituciones hospitalarias de Colombia un legítimo y honroso sitial en el concierto de la salud latinoamericana y, por qué no, universal. La formación académica de nuestros estudiantes de pregrado y, por supuesto, de posgrado es, en su gran mayoría, pródiga en la entrega de valiosos conocimientos teóricos y experticias fundamentales para el correcto ejercicio de una ciencia no exacta, que exige de sus profesionales un balance equilibrado de sabiduría cientificista y de arte intuitivo racionalizado para poder acertar en esa tríada elemental de la medicina, pero absoluta, del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La cardiología, como subespecialidad fascinante de la medicina interna, se ha visto privilegiada por ese fulgurante dinamismo de las subespecialidades que han ido surgiendo en las últimas décadas, por esa necesidad sentida de acertar cada nuevo día con una mayor precisión diagnóstica y una mejor aproximación terapéutica. Los diagnósticos rudimentarios, déjenme hacer un poquito de historia, que elaborábamos hace solo 5 décadas con una respetable formación semiológica y deontológica y el precario acompañamiento de un estetoscopio de cauchos amarillos. No existían los Littman ni los Rappaport. Un trazo electrocardiográfico registrado en un único enorme aparato protegido en un cajón de madera de roble y una placa de tórax en acetato le permitieron a muchos pacientes sobrevivir con los escasos medicamentos elaborados en ese entonces por una incipiente industria farmacéutica relativamente pequeña y una oferta mínima de moléculas para el corazón. La inmaculada e icónica bata blanca, vestida orgullosamente por los médicos ya formados, y las pijamas blancas de médicos internos y residentes de los años 60 y 70 pasaron súbitamente a ser el uniforme de peluqueros, carniceros, vigilantes de vehículos, vendedores ambulantes y toda otra suerte de oficios dignos y respetables, pero sin ninguna relación con las profesiones de la salud en sus diversas disciplinas. El fonendo o estetoscopio, felizmente sostenido en el cuello como identidad médica imprescindible y permanente, pasó de ser obligado artefacto en la auscultación cardiopulmonar y vascular para transmutarse en un simpático elemento decorativo del médico con el juguetón calificativo de descrestoscopio que le dábamos hace 40 años. La moderna tecnología de exploración cardiovascular eximió a los estudiantes y profesores de auscultar
meticulosamente los sonidos del silencio en corazón, pulmones y vasos cervicales e inguinales para elaborar diagnósticos clínicos de probabilidad o de certeza. La semiología en general y la cardiovascular en particular nunca podrán sustituirse por las maravillosas posibilidades reales de la moderna tecnología. Somos en este momento tecnodependientes en este siglo de las luces, pero no podemos de manera alguna subtraernos de ese fascinante ejercicio de la inteligente intuición y de la elaborada concepción diagnóstica a partir de una buena historia clínica y de una exploración minuciosa de ese cuerpo y esa mente humana que se queja y nos obliga al compromiso ineluctable de sanarlos o al menos aliviarles. Poderosas razones, doctor Jiménez, hacen del acto médico una conjunción de arte, sabiduría científica y taumaturgia en un entronque indivisible donde deben primar la compasión y el amor por ese temeroso y debilitado ser humano que tenemos al frente de nosotros. No podemos sustraernos del enorme compromiso que nos exige entregar de nosotros lo mejor y de nuestros conocimientos lo más razonable y acertado. Evolucionamos en un aprendizaje continuo que nos impele a la búsqueda de la evidencia para aplicarla en la consulta médica ambulatoria o en la práctica hospitalaria de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Somos artífices de una relación interpersonal en la que deben consolidarse la confianza y el respeto mutuos, bajo un ordenamiento y unos preceptos éticos que le permiten al paciente el diálogo fluido en la confesión de sus temores y prevenciones. Esto de permitirle hablar al ser humano, ojo, hay que escuchar al paciente, a ese ser humano que tenemos al frente, de escucharle con genuino interés lo que nos va refiriendo, con infortunada frecuencia se vulnera por médicos arrogantes que silencian a su interlocutor espetándole una lapidaria condena. Comillas. Aquí las preguntas las formulo yo. Limítese a contestar cuando le pregunte algo. O esta otra, comillas, y no me hable de varias dolencias. Restrínjase a un solo dolor, a uno solo de todos sus males. Para el otro, programe una nueva consulta. Yo creo que la incomunicación en la relación médico-paciente es la más condenable de las malas prácticas profesionales porque es la más fácilmente prevenible. Los pacientes se quejan de que sus médicos no los dejan hablar y manifestar con libertad los síntomas que padecen. La muy cuestionable falta de tiempo o el temor de los médicos de otras latitudes para informar diagnósticos, pronósticos o prescripciones terapéuticas ante la eventualidad de una demanda por cualquier error no justifican ese divorcio aparente que se consolida con los inapelables silencios. El miserable silencio de nosotros, médicos, frente a la tenebrosa angustia de un ser humano que espera respuestas en la mitad de su desesperanza. ¿Cómo piensa usted, mi querido doctor Jiménez, que nos ven los pacientes? ¿Cuáles son las quejas más frecuentes usted, que es parte importante de ese Tribunal de Ética Médica a donde deben llegar todas las quejas de los pacientes que no son atendidos de una manera correcta por sus médicos? Sí, estimado doctor Adolfo, yo creo que en la medicina está faltando en la formación el humanismo. Así como hoy estamos hablando del humanismo en la cardiología, yo creo que ese mismo humanismo se debe generar a toda la medicina, desde los conceptos de filosofía de antaño, desde Platón hasta los filósofos más modernos como Popper con su cientificismo. Yo creo que es importante ese humanismo. Y como Alejandro Gaviria en defensa del humanismo.
ese humanismo es tan fundamental porque hay cosas que faltan, supongamos, en el pensum de la universidad. Pueden ser como clases en la habilidad de la comunicación, fundamentales. Nos pasamos todo el tiempo frente al paciente, frente a las personas y no recibimos unas clases sobre habilidades en la comunicación. Lo otro, la ética médica no está plenamente establecido en los diferentes currículos de Colombia o del mundo, la ética médica como algo muy importante. Lo que antes se llamaba deontología médica. Exactamente, deontología, que ese fue como quien dice el término filosófico que posteriormente llevó a la ética y de ahí entonces es muy importante poder entender qué es lo que dice esa alma. O sea, nos volvemos expertos para mirar el cuerpo. Sí, o sea, como decían los filósofos antiguos, Aristóteles particularmente, el tecne estaba separado del alma. O sea, y la ciencia surgió en una forma abrumadora y se dedicó al cuerpo. ¿Y qué pasó con el alma? ¿Qué pasó con la mente? ¿Qué pasó con esa interacción y esos problemas que tiene el paciente? Ese paciente tiene una vida, tiene sus amores y sus desamores, tiene dificultades que ha tenido a través de la vida. Entonces, los médicos estamos invitados a conectar con estos detalles para que así las personas en un momento dado no se quejen. No se quejen porque ellos lo que están pidiendo es más humanidad, más humanismo. Y aquí nosotros entonces, doctor Adolfo, estamos precisamente en esa campaña al humanismo médico. Es que eso es justamente lo que tenemos que rescatar, doctor Jiménez, porque lamentablemente a nuestros estudiantes no les dan ni siquiera un barniz elemental en su formación académica para que experimenten lo que es el humanismo médico. El humanismo se divide en dos grandes cosas, el humanismo humanitario y el humanismo culto. No se le puede pedir a un individuo que tiene ausencia absoluta de todo conocimiento diferente de la medicina a que sea un buen médico. Acuérdate de la frase de Letamendi de que el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Un médico humanista real debe tener una concepción global del universo, debe tener una formación académica integral, una formación holística que le permita hablar de diferentes temas. Tiene que hablar de literatura, de poesía, de filosofía, como lo estás haciendo tú, de historia. Infortunadamente en nuestro país, y digo que infortunadamente en el gobierno de mi amigo Elisario Betancur, fue cuando se suspendieron las cátedras de religión, historia sagrada, historia universal, historia de Colombia, geografía universal, ortografía, gramática, educación cívica, urbanidad, todo este montón de cosas que aprendimos los que en ese entonces éramos unos niños. Te estoy hablando de los años 60, dejaron de recibirlo nuestros niños en los últimos 30 o 40 años. Entonces tú te encuentras con individuos médicos formados, extraordinariamente bien formados desde el punto de vista académico, que no son capaces de elaborar una historia clínica sintácticamente correcta, sin horrores de ortografía, no errores, sino horrores de ortografía, con una precariedad del lenguaje que hace que uno de verdad tire esa historia a la basura porque no vale la pena leerla, porque está mal estructurada, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista gramatical. En fin, yo creo que debemos rescatar todos esos valores primigenios que nos enseñaron hace mucho tiempo, para poder hacer de nuestros médicos unos mejores seres humanos que tengan la posibilidad de escuchar al paciente con genuino interés, con legítima
posibilidad de ayudarles. El médico que no escucha al paciente no oye el diagnóstico que el paciente le trae en los labios. El paciente viene con el diagnóstico cantado. Doctor, yo lo que tengo es una insuficiencia renal. Doctor, yo lo que tengo es una pielonefritis. Doctor, lo que yo tengo es una angina de pecho. El paciente, si uno lo escucha, le da el diagnóstico. Por eso enfatizo en la importancia de la historia clínica, enfatizo en la importancia del examen físico. Yo en todo este año de pandemia no he sido capaz de circunscribirme a la consulta virtual. Es más, no la hago. La hago presencial desde junio del año pasado y creo que nada sustituye la posibilidad de acercamiento, de mirar a los ojos al paciente, de escucharlo. Hay pacientes que vienen con un pretexto, pero terminan llorando porque lo que tienen es un proceso de depresión absolutamente traumatizante que los va a llevar al suicidio o a la muerte espontánea, pero no se atreven a contárselo a su familia ni al médico que asiste. Entonces yo creo que hay que dar un viraje en la manera como se conceptualiza la forma de atender al paciente. Es más, no se necesitan todo el tiempo que uno quisiera. Hay pacientes con los cuales uno puede interlocutar 15 minutos y asunto solucionado. Pero hay otros que necesitan 45 o 60 minutos para uno poderles hacer un buen diagnóstico, entusiasmarlos por la vida. Desde el saludo que uno les da en la puerta. Yo recibo a todos mis pacientes en la puerta, no con las piernas encima del escritorio, como me tocó saber de un urólogo hace 30 años que recibía a los pacientes con las piernas encima del escritorio de la manera más atorrante del mundo. Entonces uno le puede dar afecto sincero a un paciente solamente en la manera de estrecharle las manos o de darle una palmadita en el hombro o de darle un pequeño abrazo. Todas esas son cosas que comienzan a curar al paciente desde que entra al consultorio del médico sin haberse tomado una pepa. Sí, doctor Adolfo, esto me trae un poco, pues, una añoranza, algo que siempre he pensado respecto a la formación médica. Yo creo que iniciamos muy bien por allá en la época medieval o en la época del Renacimiento. El medioevo, esa época de obscurantismo. Exactamente, cuando de pronto se dio paso a la primera facultad de medicina en la Universidad de Padua en Italia. Así es. En la cual lo importante en esa época no era un médico tecnológico, lleno de conocimiento moderno, no. Para esa época era muy importante que el médico fuera un filósofo, un escritor, un artista, Avicena, por un ejemplo. músico, y claro, que tuviera un conocimiento profundo del cuerpo y el alma. Yo creo que eso sería bueno rescatarlo. O sea, la medicina era parte de la Facultad de Humanidades y de pronto se escindió y pasó a ser básicamente algo muy tecnológico dentro del tecne que decía Aristóteles y muy material. O sea, se dio un énfasis muy grande al materialismo sin tener en cuenta todo lo que en nuestra mente tenemos y toda esa interrelación entre mente y cuerpo, y así lo mismo con los pacientes. Es que fíjate que ahora que hablas de historia de la medicina, esa es una de las grandes falencias de nuestras instituciones educativas. La historia de la medicina se abolió porque era la costura, entre comillas, la clase de costura. Uno promediaba, el promedio valía igual, es decir, le fue bien en medicina interna, le fue bien en cirugía, en ginecología, en traumatología, y promediaban también historia de la medicina. Historia de la medicina era costura, entre comillas. Y qué importante es conocer la historia, no solamente de nuestro país y del universo, sino del oficio, de la profesión que ejercemos. ¿Cómo es posible que ignoremos todo lo que han hecho los que nos antecedieron? Nosotros estamos parados encima de los hombros, avisorando el horizonte, pero encima de los hombres que nos antecedieron.
No podemos ignorar las realizaciones maravillosas que en la cardiología se han dado en los últimos 50 años. Es alucinante lo que ha pasado en los últimos 50 años, por eso hablo yo tanto de la imagenología, porque lo que nos ha aportado, cuando yo terminé medicina, lo único que podía saber de corazón era el electrocardiograma y la radiografía de tórax, más nada. Vine a conocer un ecocardiógrafo en 1980 cuando me estaba formando en el Instituto de Cardiología de México y llegó el primer ecocardiógrafo al instituto, 1980. Y tuve la fortuna de que mi rotación en ese momento era por ecocardiografía y comencé a trabajar en la ecocardiografía hace 41 años. Pero la tecnología que ha ocurrido, todo lo de imágenes diagnósticas en radiología, eso es alucinante. Hoy podemos, es decir, si no se hace un diagnóstico de precisión absoluta es porque no se cuenta con ese recurso. Pero nosotros en Cali y en Colombia orgullosamente podemos decir que contamos con la tecnología de punta más espectacular y por eso tenemos grupos médicos tan valiosos como los de la Fundación Valle del Lili, Centro Médico Imbanaco, Angiografía de Occidente, DIME, en fin, tenemos un grupo humano científicamente preparado a la altura de los mejores centros de formación académica en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo. De manera, doctor Jiménez, que lo que usted decía de la historia de la medicina hay que volverlo a retomar, hay que retomarlo, y comenzar a enseñarles qué es lo que ha pasado. Y no la historia de la medicina universal, sino la historia de la medicina en Cali. La gente puede no conocer lo que ha ocurrido en esta ciudad en los últimos 40, 50 años y tiene derecho a conocerlo. Saber quién fue el que hizo el primer cateterismo cardíaco, el primer ecocardiograma, la primera ablación por radiofrecuencia o por crioterapia, por frío o por calor en la ciudad. Aquí tenemos historia y en Colombia tenemos historia y eso hay que hacérselo conocer a nuestros estudiantes. Claro, sí, tenemos médicos muy importantes en la historia tanto de Cali como de Colombia, personas que han dedicado toda su vida poniéndole todo el amor. Es muy claro la importancia de la tecnología que a través de la ingeniería, particularmente en cardiología, ha ayudado a resolver muchos problemas como es un resincronizador para mejorar una falla cardíaca o un aparato totalmente electrónico, o poder hacer estudios invasivos sin necesidad de tener que llevarlo a una cirugía abierta en un momento dado. O sea, hay grandes avances tecnológicos, es muy importante, pero también de pronto algo nos recuerda el título de esta charla del humanismo, por la cual debemos estar cerca del amor de ese paciente, de sus familiares, de un contacto en el cual podamos sentir, podamos entender cuál es el sufrimiento, qué es lo que sucede, o sea, poder acercarnos a esas dificultades que tiene la persona, porque yo creo que si logramos todo eso, como tú dijiste, el holístico, y como dice el filósofo Mario Bunge, el sistemismo, en el cual hay una integración de todo el organismo, todo lo que vemos por fuera, todo al unísono, entonces va a producir una mejoría. O sea, no solamente que vamos a cambiar algo en el cuerpo, sino que también tenemos que ayudar el alma, el cerebro, la mente, para que conjunto con todo esto podamos lograr un resultado mucho más completo y más satisfactorio para nuestros pacientes. Claro que sí. Fíjate que una de las cosas importantes es que nosotros como médicos eventualmente o muy frecuentemente
terminamos siendo pacientes también por patologías propias. Curiosamente, yo tengo una lista de más o menos 70 médicos que cada uno de ellos se ha muerto de la especialidad que ejercía. Tengo neurocirujanos con tumores cerebrales, urólogos con carcinoma de vejiga, gastroenterólogos con cáncer de colon, dermatólogos con melanoma, cardiólogos como yo con cirugía de revascularización coronaria, ginecólogos como alguna colega que tuvimos aquí hace unos años, que 40 años, 38 años, cáncer invasivo cervicouterino, en fin. Pero cuando aquí anoté en esa conferencia de Humanismo y Medicina del 2004, decía yo, hablando de la arrogancia de los médicos, ¿y qué decir cuando somos nosotros los pacientes, nosotros como médicos, y sin que se conozca nuestra condición de médicos, porque llegamos donde el fulano que nos vemos enfrentados a una arrogante y levitante figura que solo ocasionalmente levanta sus ojos del computador para arrojarnos la próxima pregunta? Con algo de irreverente racionalidad, algún graffiti callejero anotaba que la diferencia fundamental entre Dios y un médico especialista es que Dios no se cree médico. Eso es gravísimo, porque los médicos, la gran mayoría de los médicos, infortunadamente, se sientan en un Olimpo en donde miran a todo el mundo por encima del hombro, y eso los ha hecho repulsivos ante la comunidad en general. Los pacientes nos ven no como sus amigos, sino como sus enemigos. Hay médicos que tratan al paciente como si fuera su enemigo. Lo maltratan verbalmente. Por fortuna hay algunos que les responden de una manera vertical y defienden sus derechos como pacientes. Pero yo quiero llamar a la reflexión de la gran mayoría de médicos que cometen esa torpeza de tratar al paciente como si fuera su enemigo. El paciente es nuestro amigo, es nuestra responsabilidad, generosamente asignada por ese ser supremo que nos dijo: usted va a ser médico y va a darle a sus semejantes el tratamiento que se merece para mejorarlo o curarlo eventualmente. El maestro Trousseau, el famoso médico francés de la medicina interna, decía: el médico muy pocas veces cura, muchas veces alivia, pero siempre consuela. Eso es bellísimo. ¿Por qué? Pues porque nos da la exacta imagen de lo que debe ser un buen médico. Un buen médico debe por lo menos darle consuelo al paciente, tratarlo afablemente, tratarlo con genuino afecto, no con un afecto impostado, sino con un afecto real. Uno no tiene que elaborar muchas cosas para tratar a ese ser humilde que viene a la consulta, que se enfrenta ante un individuo al que nunca vio, al que nunca conoció, que viene con su dolor, con su problema, y encima ese médico lo maltrata. Eso no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho. Eso hay que corregirlo y es urgente que se haga. Los médicos estamos cavando nuestra propia sepultura en nuestra conducta frente a los pacientes. Los pacientes merecen todo el respeto del mundo. Y si nosotros, como ya avanzaditos en edad, yo no digo viejo, yo tengo eliminada la palabra vejez de mi léxico, yo digo, estoy ennieteciendo, no envejeciendo, y estoy un poco menos joven, no más viejo, sino un poco menos joven. Si nosotros, que somos ya los mayores, los que estamos en la primera línea de ir hacia la fosa común, no cambiamos esa manera de pensar, no sugerimos esos cambios necesarios, pues esperemos que la generación de relevo lo haga. A propósito de la fundación que usted ha creado de Humanismo y Medicina desde 1990, me parece importante este texto extraído del libro de Mario Bunge, Filosofía para Médicos,
del 2012. Él es un filósofo canadiense, no es médico, y dice así: la aplicación del humanismo a la medicina comporta las siguientes normas especiales. Primero, todo ser humano consciente es dueño de su propio cuerpo. Segundo, todos tenemos el derecho moral a una asistencia médica. Tercero, todos tenemos el deber moral de cuidar la salud propia y del prójimo, así como de mantener nuestro entorno en buen estado sanitario. Cuarto, el trabajador de la salud debe asistir a sus pacientes usando solamente medios aprobados por la investigación biomédica más reciente a su alcance. Quinto, los trabajadores de la salud procurarán respetar la norma de William Osler, el padre de la medicina interna, William Osler, claro. que dice seguridad absoluta y pleno consentimiento. Sexto, es deber de los médicos proteger a sus pacientes de las exigencias de sectas religiosas y pseudociencias que pongan en peligro la salud. Séptimo, los trabajadores de la salud tienen derecho a asegurarse contra juicios por errores médicos, así como a agruparse en sindicatos. Entonces, me pareció interesante porque es unos puntos claros desde el punto de vista filosófico que son considerados en esta filosofía de la medicina. Sin duda alguna, son reflexiones absolutamente pertinentes y todas absolutamente válidas. Fíjate que el impacto que puede tener un verdadero ejercicio del humanismo humanitario y del humanismo culto en la relación médico-paciente cambia por completo la imagen deteriorada de ese médico que, por culpa del sistema, por supuesto, que lo obliga a atender en 10 o 15 minutos a un paciente, hay que rescatar esa crítica porque el médico no es el culpable es el sistema que lo obliga a trabajar de esa manera miserable, negándole al paciente los exámenes que necesita, la atención que necesita, el tiempo que necesita, porque el sistema lo diseñó de esa forma. Los intermediarios de la salud le exigen al médico muchos resultados, ningún examen de laboratorio y prescripción de los medicamentos más baratos del mercado. Por eso es que uno se encuentra con que todos los pacientes del sistema de salud en Colombia, hipertensos, todos toman losartán. Todos, no hay ninguno que no lo tome. Algunos otros entonces con amlodipina y con metoprolol. Todos los que tengan algún dolor, diclofenaco y acetaminofén. Es decir, es la estereotipia terapéutica más odiosa. No se le permite al médico pensar en otras opciones terapéuticas que sean acomodables a cada caso individual. Uno no puede universalizar las formas de terapia, porque en ese sentido uno podría decirle a la secretaria, dele la fórmula número 1, la fórmula número 2 para la diarrea, la fórmula número 3 para la bronconeumonía, la fórmula... Por Dios, pero a eso están condenando a los médicos, a que sean unos obreros mal remunerados, maltratados permanentemente y sin posibilidades de crecimiento intelectual, académico y espiritual. Entonces, la real culpabilidad debe atribuírsele a un Estado improvidente y absolutamente nefasto en su manera de conceptualizar la salud como un derecho universal que se debe respetar y se debe manejar de una manera diferente a como lo hemos hecho a partir de la Ley 100 del 93, la ominosa Ley 100. Usted, doctor Jiménez, como miembro
como magistrado del Tribunal de Ética Médica, tendrá cantidades de quejas de los pacientes que protestan contra esa macabra forma de manejar la salud en este país. Sí, doctor. Las quejas son múltiples. Y es importante lo que menciona. Yo estaba tratando de acordarme quién lo dijo. De pronto, usted lo puede saber, doctor, que no hay enfermedades Sino enfermos. sino enfermos. Claro. O sea, cada persona El mismo William Osler lo dijo. en su condición particular es un mundo completo, Diferente, sí, un claro. mundo aparte del de los demás. Inclusive si nos vamos a la genética, nos parecemos entre los humanos en el 99.9% tenemos el mismo genoma. Pero ese El mismo, 1%, el mismo genoma de los micos. pero ese 1% que queda es el que nos hace totalmente diferentes el uno al otro. O sea, somos seres únicos e irrepetibles. Así es. Por lo tanto, es una invitación, por eso es que se está pensando en lo que es la medicina de precisión, para ver si de pronto por caminos de la genética, por caminos de la tecnología, en el diagnóstico, se logra concretar, ¿no? ¿Cuál es el problema particular de este ser humano que no es el mismo que tienen muchos y que no se puede encasillar, como decir, esto es una hipertensión, esto es una falla cardíaca, esto es una valvulopatía? Es esta persona que está al frente de nosotros, que nos está pidiendo ayuda, el que nos está preguntando sobre qué podemos hacer. Entonces tenemos que concretar esa idea y pensar que ese ser es único y irrepetible y así poder ayudarle lo más posible, ¿no? Así decía yo en esta conferencia, en donde lamentablemente cuando estábamos en las prácticas hospitalarias, acuérdate que la pancreatitis de la cama número 4, el sidoso de la cama número 8, el hipertenso de la 16, el infartado de la 19, como si esos individuos no tuvieran un nombre, un apellido y una característica genotípica y fenotípica diferente que los individualizaba como seres humanos. En ese entonces era muy frecuente encontrarse eso, la pancreatitis de la cama 4, el sidoso de la cama 18. Por Dios, eso es la deshumanización del acto médico, es la absoluta inhumanidad. Hay que ver el éxito profesional que tienen muchos. Yo tengo varios ejemplos y varios recuerdos muy gratos en el Seguro Social, en el Hospital Universitario del Valle, en el Hospital Universitario de Popayán, en el Instituto de Cardiología de México, donde me formé como cardiólogo, de gente que verdaderamente tenía una relevancia absoluta en la comunidad médica y en la comunidad de pacientes. Gente que amaba a esos personajes porque eran seres humanos atendiendo a otros seres humanos. De manera que yo creo que nuestra función en los pocos meses o años que nos faltan es tratar de rescatar esos conceptos primigenios del verdadero médico. La gente añora aquel médico de familia de hace 60 años que sabía de todo, sabía absolutamente de todo y lo consultaban para todo. Y eran los médicos que hacían la visita domiciliaria y siempre daban consuelo, como decía el profesor Trousseau. Nunca soslayaron su responsabilidad frente al paciente y siempre le dieron el apoyo oportuno y clásico. Yo recuerdo a mi pediatra aquí en Cali cuando yo era un bebé, bueno, un niño. Recuerdo al doctor Rodolfo Espataro Napoli. Ese hombre era una maravilla de ser humano. Lo conocí pues posteriormente, murió ya hace varios años, pero yo creo que él vio a la mitad de los pacientes, a la mitad de los niños de Cali los vio él en esa época, años 60, años 50 y tantos. Y muchos como él han hecho de su vida un ejemplo, de su carrera médica un ejemplo de vida. De manera, profesor,
Jorge Jiménez, que te invito de manera cordial a que mantengamos ese vigor. Ya somos cómplices en ese sentido. Ya podemos trabajar de consumo, aunque ya no tenemos la posibilidad de hacer las tertulias médicas tan maravillosas que tuvimos durante 192 fechas y los encuentros anuales de Confraternidad Médica Nacional, pero podemos seguir funcionando en esa dirección. Humanismo médico en la práctica de la cardiología y en general en la práctica de la medicina general. Muchas gracias, doctor Adolfo, por esa invitación, y puede muy bien saberlo de que ese es mi gran interés, el luchar por el humanismo dentro de la medicina, luchar porque el médico pueda darle el consuelo a los pacientes, pueda tranquilizarlo, pueda ayudarle, porque a veces no todos los problemas son en un momento dado intervenibles orgánicamente. Sí, así es. Hay que también ayudarle en la mente de esa persona, en su alma, en su pensamiento, en todas esas dificultades que tiene en su vida. Y yo creo que el amor es algo que podamos entregar al paciente, al familiar, ayudándole en muchas formas. En todas las formas posibles. En tabletas, en cápsulas, en gotas, en inyecciones intravenosas o en supositorios, pero dar siempre amor. Amor. Me parece inteligente esa propuesta. Me voy a alejar medio metro más para que usted se descubra la cara un minuto y lo conozca la audiencia, porque si no, no van a saber con quién hablaron, con quién interlocutaron. Bájese la carátula. No le tenga miedo al doctor Vera, que el doctor Vera no tiene COVID. Vuélvasela a poner. Listo. Muchas gracias.